Vamos a meternos de lleno en una pregunta que la verdad sigue resonando hoy en día. ¿Cómo es posible que una de las naciones más cultas y avanzadas del mundo se entregara a un régimen tan brutal? Esto es un viaje que empieza en las ruinas de una república y acaba en un búnker de hormigón, donde terminó una auténtica pesadilla. Imaginaos la escena. Es el 1 de mayo de 1945. Suena la séptima sinfonía de Bruckner en la radio de Hamburgo y de repente, silencio. Y después, ese mensaje. Un mensaje que dejó al mundo helado. Parecía el fin de una era de oscuridad, pero la historia de cómo se llegó hasta ahí era mucho más compleja. Y esa es la pregunta clave que va a guiar todo este análisis, porque no se trata solo de contar lo que pasó, ¿verdad? Se trata de entender el porqué, de investigar ese colapso tan dramático que se escondía detrás de un simple anuncio de radio. ¿Cómo se pudo llegar a ese final tan claustrofóbico? Bien, pues para entender el final, como casi siempre, hay que volver al principio. Así que viajemos atrás en el tiempo, a la Alemania de después de la Primera Guerra Mundial, un país que no solo estaba destrozado por la guerra, sino que se ahogaba, literalmente, en la desesperación económica. A ver, estas cifras hay que pararse un segundo a pensar en lo que significan. No son solo números, ¿eh? Son el reflejo de un país hundiéndose. Entre 1929 y 1932, el PIB alemán se desplomó un 23%, la producción industrial casi un 40% menos, el comercio con otros países prácticamente borrado del mapa y el paro, claro, por las nubes. Esta miseria general era el caldo de cultivo perfecto para que calaran las ideas más extremistas. Y es que el problema no era solo alemán, ni mucho menos. La Gran Depresión fue una tormenta perfecta que empezó con el crack del 29 en Estados Unidos y arrasó el mundo entero. Pero, en Alemania, los efectos fueron brutales. El dinero extranjero desapareció, la economía se paró en seco, y ese vacío, ese vacío lo supo llenar muy bien el nazismo. Vale, tenemos una población desesperada. ¿Cuál es el siguiente paso para hacerse con el poder? Pues uno clave, conseguir el apoyo de los que de verdad movían los hilos de la economía, los grandes industriales de Alemania. Su dinero fue, básicamente, la gasolina para toda la maquinaria nazi que estaba por venir. Y todo pasó rapidísimo. Es que lo que llama la atención es la velocidad. Ojo a las fechas. En enero del 33 nombran a Hitler canciller y, en menos de un mes, el 20 de febrero, ya está sentado en una reunión secreta con la flor y nata de la industria alemana. El mensaje era muy simple. Si me apoyáis, vuestras fortunas estarán a salvo. Y no estamos hablando de empresas desconocidas, ¿no? Son nombres que nos suenan a todos hoy en día. Volkswagen, BMW, Allianz, estuvieron ahí. Estos grandes empresarios vieron en el partido nazi una especie de seguro para proteger sus negocios y, de paso, financiaron el ascenso de una maquinaria terrible. Una vez con el poder político en una mano y el dinero en la otra, Hitler empezó a transformar Alemania por completo. ¿Y cómo lo hizo? Pues retorciendo la ideología, la filosofía y hasta la teoría militar para convertirlas básicamente en un arma. Sus objetivos eran un cóctel explosivo. Por un lado, esa idea del Lebensraum, ese supuesto espacio vital que necesitaban para expandir la raza aria. Por otro, la eliminación sistemática de cualquiera que consideraran un enemigo. Y por supuesto, el motor de todo, el resentimiento, las ganas de vengar la humillación del Tratado de Versalles. Esto es fascinante y a la vez terrorífico. Cogieron la teoría militar clásica de un estratega como Clausewitz, que decía que la guerra era una herramienta más de la política, algo con límites, y le dieron la vuelta por completo. Para los nazis la guerra ya no era un medio para conseguir algo, no, era el fin en sí misma, la expresión máxima de la nación. Y claro, esto justificaba cualquier cosa, no solo derrotar al enemigo, sino aniquilarlo. De ahí salen tácticas como la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Y en el corazón de toda esta locura estaba el Lebensraum, que no era solo una excusa para conquistar territorios, era una justificación con aires de ciencia. La idea de que el Estado era como un ser vivo que necesitaba crecer para sobrevivir, y para ello tenía que devorar el espacio de otros pueblos a los que por supuesto consideraban inferiores. Bueno, y ahora entramos en una de las partes más oscuras de esta historia. Vamos a ver cómo toda esa ideología se convirtió en un plan, en una planificación metódica, fría y escalofriante, cómo el odio se transformó en un proceso industrial de genocidio. Fijaos en esta imagen. Parece un sitio idílico, ¿verdad? Una mansión tranquila, al lado de un lago. Pues esta es la villa de Wannsee, en Berlín, y es el ejemplo perfecto de lo que se conoce como la banalidad del mal. En este lugar tan pacífico, el 20 de enero de 1942, 15 altos cargos nazis se reunieron para organizar la logística del exterminio. Y lo que te deja sin palabras es el tiempo que necesitaron. 90 minutos. Eso es todo. 1 hora y media para coordinar el asesinato de millones de personas. Lo que dura una reunión de trabajo cualquiera.
Ahí sentados, con una frialdad de burócratas, sellaron el destino de un pueblo entero. Es algo que hiela la sangre. Y el resultado de esa reunión de 90 minutos se resume en esta cifra: 6 millones. 6 millones de vidas humanas destruidas. No fue un arrebato de locura, ¿no? Fue el resultado de un plan metódico, pensado en un entorno tranquilo y ejecutado con la eficiencia de una fábrica. Esa es, en esencia, la burocracia del mal. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio, a ese búnker, a los últimos días, para responder a la pregunta de cómo se vino abajo todo este castillo de naipes. La desconexión con la realidad en esos últimos días era total. Mientras el Ejército Rojo ya estaba en las calles de Berlín, Hitler, encerrado bajo tierra, seguía moviendo ejércitos que ya no existían sobre un mapa. Daba órdenes a divisiones fantasma, negándose a aceptar que todo había terminado. Pero el golpe de gracia fue la traición. Su paranoia se hizo realidad cuando la gente de su círculo más íntimo empezó a salvar su propio pellejo. Figuras como Hermann Göring o Heinrich Himmler intentaron negociar la rendición a sus espaldas. Dicen que sus últimas palabras fueron algo así como: «Todos me han mentido, todos me han traicionado». Y así llegamos a la imagen final del dictador. Los pocos testigos que lo vieron en sus últimos momentos describieron su cara como una máscara de miedo y confusión. El hombre, que había aterrorizado a un continente entero, reducido a un ser asustado en su tumba de hormigón, justo antes de suicidarse el 30 de abril de 1945. La caída del Tercer Reich no es solo una página en un libro de historia. Nos deja esta pregunta que sigue siendo tan relevante hoy como entonces. ¿Cuáles son las señales de alarma cuando una sociedad empieza a cambiar libertad por seguridad? Nos obliga a pensar en lo frágil que puede ser la democracia y en cómo el miedo puede llevarnos a entregar nuestros derechos a cambio de una simple promesa de orden.